Muy buenos días para todos nuevamente, para los que no he saludado. Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días, profesora. Buenos días. Profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo amaneciste? Ayer te estuve marcando, pero no me pude comunicar contigo. Después tú me Profesora, yo llamaste. después pero- le devolví la llamada, la llamé como 3, 4 veces. Sí, pero me ocupé en algo y ya no pude, Si quiere me cuenta, conversar. si quiere me cuenta Ahorita, ahorita después de clase. sí, Sí, señora. dele, Fe. Laura y Elder, ¿cómo han coordinado pasar la lista? Doctora, las listas, las asistencias de los compañeros, yo las he estado pasando clase a clase y le he tomado las capturas de pantalla de las personas que están conectadas al principio y al final. Ok, ya sabe que Esperemos la el que se salió, que el que llegó al principio y se salió, no vino. ¿Listo? señora. Hay que Sí, permanecer señora. totalmente en la clase, excepto pues los casos excepcionales, que hay una excusa, que hay una enfermedad, que en fin. Pero de resto, si no hay excusa, tiene sus fallas. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nuestra actividad académica programada para el día hoy 26 de febrero. Fíjense, ya el mes de febrero se termina este fin de semana. Vamos a entregarle a Dios la actividad de hoy, que sea el Espíritu Santo mediando en medio de nuestra clase, que sea Él derramándose sobre mí para yo poder entregarle a ustedes todos los conocimientos, que ninguno quede sobre el tintero. Para el día de hoy, me gustaría eh, que el señor José Florian, mi estudiante querido, nos regale la oración del día de hoy. José, vamos a darle gracias a Dios por la vida y a entregar este nuevo día, este día de oportunidades. Darle gracias a Dios porque estamos vivos, sanos, porque pudimos estar aquí. Adelante. José, tienes el micrófono silenciado. José. Bueno, sí, doctora, pues démosle gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha permitido vivir un día más a todos, y gracias también por darle la vida y la salud a usted para que nos siga dando ese importante conocimiento, y que también pues la bendición para la salud de todos los compañeros para que puedan sacar sus proyectos educativos adelante, que este sea un día pues igual que los venideros, llenos de bendiciones y de la mano de Dios, doctora. Feliz día a todos, y con la oración que Dios nos enseñó, que es el Padre Nuestro, pues esté siempre con nosotros y que siempre sea la voluntad de nuestro Señor. Gracias, doctora. Amén, José, amén. Entreguemos también en este momento nuestra alma mater, de la cual siento mucha pertenencia y a la cual le he tomado un cariño muy especial porque es una universidad muy hermosa, es una universidad que, a diferencia, por lo menos yo que soy de Barranquilla y que conozco la Universidad del Atlántico, nunca va a ser tan bella como es la Universidad Popular del Cesar. Mirar todos esos recursos, tanto estructurales, físicos, como humanos que tiene. Entonces, pidamos para que sea Dios dirimiendo en toda esta situación que se está viviendo en la universidad, porque a través de la universidad se educan muchas personas, porque es la oportunidad de muchos para salir adelante. Entonces, también pidámosle a Dios que todos estos conflictos que se están viendo en la universidad pronto cesen, porque los más afectados son ustedes, los estudiantes que necesitan graduarse. Y pues también nosotros los docentes, los que vivimos para el servicio de esta situación. Entonces,
pidamos a Dios que también meta su mano en esta situación y pronto salgamos de esto, porque el caos es para la universidad, el caos es para ustedes como estudiantes y para nosotros los docentes que estamos aquí también dando las clases, y también se pierde la oportunidad de que muchos sigan educándose. Eh, ya no queremos más pueblo ignorante, porque los que tienen el poder eso es lo que quieren, más ignorante para seguir fregándonos vulgarmente. Entonces, entreguémosle eso también, esa situación a Dios que nos está afectando. Muchachos, los quiero mucho, les mando un abrazo bien fuerte, me alegro de verlos, y muchachos, recuerden que hay que estudiar, hay que exigirse, porque cada vez que uno estudia y hace lecturas es lo que los va a enriquecer como abogados. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar, después de haberle entregado a Dios este día tan maravilloso. Hoy viernes ya vamos a descansar. No crean que yo también anhelo los viernes, no crean. No crean, yo también los anhelo. Estas madrugadas me están dando, pero muy duro, muy duro. Y tengo clases todos los días madrugados. Me están dando duro, y sobre todo que ya la niña pasó a primaria, entonces es mucho más las exigencias y todo en inglés. Hasta inglés me ha tocado aprender, pero bueno, ahí vamos en la lucha. Entonces, muchachos, en la mañana de hoy yo quisiera que, y me va a tocar escoger una de las canales que están aquí, no me vayan a decir que porque la profesora me escogió a mí, pero bueno, me gustaría que Carlos Batista me dijera que hablamos en la clase pasada acerca del causaviente o signatario. A ver, vas a definirlo. Adelante, Carlos. Buenos días para todos, compañeros. Espero que se encuentre bien. Bueno, profesora, yo entré un poquito tarde, pero yo sí tuve en cuenta muchas cosas que usted dijo sobre el tema de sucesiones. Usted habló del proceso de sucesiones que se abre sobre personas naturales no jurídicas y que las personas heredan cuando hay un testamento. También habló de las intestadas, que solo heredan las personas naturales, pero tienen una excepción, y entra ahí a heredar el Instituto de Bienestar Familiar. También habló sobre que siempre que hablemos de legatario es porque aquí hay un testamento. También habló del heredero a título universal, que recibe a título universal todos los bienes y deberes del causante. Y también está a título singular, que es aquel que de pronto sucede en especie o más especie. Usted puso un ejemplo que ya sea que le dejo a mi hija una casa o 3 vacas. A ver, Carlos, cuéntame algo. ¿Qué es el asignatario o causaviente? ¿Cómo, profesora? ¿Qué es? ¿Qué es el asignatario o causaviente? ¿Qué es? A ver. Profesora, yo tengo en cuenta que es la persona a la que se le asigna la herencia. Muy bien, eso es la persona beneficiada de ese patrimonio que deja el causante. Muy bien. Cuando hablamos de asignatario, me dijiste que estamos hablando de una persona que recibe a título singular, y cuando se recibe a título singular estamos frente a un testamento. ¿Y qué recibe? ¿Cómo se llama lo que recibe la persona? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que recibe el legatario? ¿Cómo se llama? Lo que recibe el legatario. Profesora, yo me imagino que, o sea, él tiene la responsabilidad de esa herencia. Pero ¿cómo se llama eso que recibe? Muy bien, Néstor, legado. Legado. ¿Y cómo se llama? Legado, muy bien. ¿Y cómo se llama cuando hablamos que recibíamos a título universal? Decíamos que estábamos frente a una situación intestada, es decir, donde no hay testamento y la partición de esa herencia se
divide o se liquida a través de lo que estipula la ley, es decir, a través de lo que nos dice el Código Civil. ¿Y cómo se llama cómo se llama lo que recibe ese heredero? Lo que recibe ese heredero. Sí, Herencia. muy bien, herencia. Herencia es lo que se recibe. Bueno, Carlos, por lo menos tuvo la idea. Vamos a preguntarle, voy a escoger a alguien de aquí, es que la lista, entre tanto papel, pero ya les voy a decir quién me va a continuar. Muy bien, Carlos, gracias. Edwin Mauricio. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. No, Muy buenos no días, es Edwin. muchas gracias, doctora. Es la primera clase que asisto con usted, pero sin embargo, estoy dispuesto, Edwin, doctora. Edwin, ¿cómo es su apellido? Cáceres, doctora. Edwin Mauricio Cáceres. Cuénteme, Edwin, vamos a darle la bienvenida y le voy a dar el espacio para que me diga quién es usted, qué hace, qué semestre hace, qué aspira de esta materia. A ver. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Mauricio Cáceres. Soy intendente de la policía. Gracias a Dios, pues me dio la oportunidad de volver a verla con usted. Yo estuve el semestre pasado con usted, pero pues por situaciones ya meramente personales y pues, laborales, no, pues la materia la perdí con usted. Y pues, ¿qué requiero o qué quiero yo o qué aspiraciones o qué tengo yo de meta sobre esta materia? Realmente es una asignatura que es muy importante para nuestra vida profesional, ¿no? Como abogado y con muchas expectativas porque conozco, o sea, vi los términos y las definiciones que usted dio en el semestre pasado y realmente son, o sea, son muy importantes y complementan todo lo que uno viene estudiando de los otros civiles, doctora. Y pues afianzar los conocimientos que adquirí el semestre pasado, doctora. Muy bien, entonces como usted me dice que usted se siente preparado, cuénteme a ver, ¿qué es eso del causaviente o asignatario? Causaviente es aquella persona que por sucesión recibe una herencia, básicamente, doctora. Ajá. Y a mí me gustaría que usted me diga cómo son las asignaciones que recibe el causaviente o asignatario. ¿Cómo son o cuáles son? Las asignaciones... ya las dijimos, ya las dijimos, pero la estoy preguntando de otra forma. Ya las dijimos. Las asignaciones pueden ser testadas e intestadas, doctora. No. Son a título universal o a título singular. Okay, singular. ¿Listo? A título singular, ¿cómo se llaman? A título singular. A título singular el legado. Muy bien. ¿Y cómo se llaman a título universal? Herencia, doctora. Muy bien. Yo creo que básicamente eso fue lo que dimos la clase pasada, ¿cierto? ¿Sí? Y también aprendimos un concepto que se llama delación. A ver, ¿qué es delación? No, la verdad no recuerdo, doctora, sinceramente. Bueno, no listo. Listo, Edwin. A ver, ¿qué es delación? Alfredis, ¿qué es delación? Muy buenos días, profesora. Delación es el llamado que se le hace a la persona para que sepa que tiene derecho a una herencia o un legado. Muy bien, Alfredi. Eso es delación. ¿Y cuándo se apertura la sucesión? ¿Cuándo hablamos que hay sucesión?
cuando se da la muerte de una persona, ¿cierto? Inmediatamente, todos los que estamos llamados a heredar, que tenemos derecho sobre ese patrimonio que deja ese causante, desde ese momento se apertura la sucesión. La sucesión no se apertura en el momento que usted inicia la solicitud de sucesión en una notaría o que usted apertura un proceso de sucesión en un juzgado. ¿Listo? Entonces, cuando usted se le pregunte cuándo se inicia, cuándo se apertura la sucesión, usted inmediatamente debe decir con la muerte del causante. ¿Listo? Que les quede claro eso. La apertura de la sucesión se da con la muerte del causante. Bueno, muchachos, teniendo claro lo que es el causante, lo que es el causaviente, que ya nos hemos tomado en la clase pasada para ello, pasemos a hablar del tercer presupuesto o tercer elemento para que exista sucesión. Y aquí, dentro de ese tercer elemento es el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que llamamos herencia, es lo que llamamos legado. El patrimonio es esa serie de bienes, muebles e inmuebles que deja el causante, o que esa serie de bienes, muebles e inmuebles que quedan sin titular, ¿sí? Tenemos que hay dentro del patrimonio hay unos bienes que son transmisibles y otros que no son transmisibles. ¿Y cuál es ese patrimonio transmisible? Por lo menos las obligaciones son transmisibles, ¿sí? Y tenemos unos derechos que no son transmisibles, como son los derechos personalísimos. ¿Y cuáles son esos derechos personalísimos? Por ejemplo, el alimento que se le debe a un hijo. Si Carlos Batista fallece y tiene 2 hijos, Carlos Batista no le va a dejar al hijo mayor la obligación o el derecho de alimentar a su hijo, ¿cierto? Eso sí no se transmite, ¿ya? Solo que aquellas, ya veremos a ver cuando, más adelantico, que cuando hay sentencias de alimento, ¿verdad? Son sentencias, son obligatorias, esas sentencias sí deben cancelarse. Lo mismo que los alimentos que el causante concilió. En ese acta de conciliación, ustedes saben que esto presta mérito ejecutivo, también deberán ser canceladas con el patrimonio del causante, ¿sí? Pero ese tipo de derechos no se transmiten a los herederos, es decir, que se causan hasta el momento en que falleció la persona. Listo. Y que deben estar emitidas bajo una sentencia judicial o un acta de conciliación. Una pregunta. Sí. Es que yo tengo entendido que a los cónyuges a los que se les debe alimento por de pronto algún incumplimiento de un deber conyugal, por ejemplo, no sé, la fidelidad, si el juez determina que el cónyuge le debe alimentos de por vida a la cónyuge, por obligación al morir dentro del patrimonio o dentro de la sucesión, a la cónyuge se le va a tener que dar una parte, o sí, a la cónyuge o la excónyuge se le va a tener que dar una parte de lo que serían los alimentos que en vida aún le debe. Es hasta el momento que cause. Si usted falleció hoy y hay una sentencia que usted debe darle a su esposa un 30% de su pensión, un 30% de su salario, y usted falleció hoy, Néstor, hasta el día de ayer se causaron esos alimentos. Hasta ese día usted los debió. Ya después de allí, esa obligación alimentaria que usted tiene con su cónyuge no la va a transmitir. Cosa diferente es lo que le corresponde a la cónyuge por sociedad conyugal, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo?
Entiendo. Bueno, la herencia es una unidad jurídica que nace exclusivamente cuando ocurre el fallecimiento de una persona. En ese momento, las relaciones jurídicas patrimoniales forman una unidad jurídica transmisible, pero primero deben pagarse a los acreedores, pues la sucesión responde por las obligaciones de la misma manera que venía respondiendo la persona antes de fallecer. Ojo con eso. La herencia también podemos decir que es un modo de adquirir y es lo que encontramos plasmado en el artículo 673 del Código Civil. ¿Listo? Tengo que decirles, muchachos, que el derecho de herencia tiene unas características muy, pero muy importantes y las encontramos plasmadas en el artículo 665, por lo menos la primera. Y decimos que el derecho de herencia se caracteriza porque es real. Profe, disculpe, 665. Gracias. Y es real por cuanto se ejerce sobre una masa sucesoral, aunque diferente al derecho de dominio en razón de que éste ejerce sobre cosas individuales. 2. La segunda característica es incorporal. Y decimos que es incorporal en cuanto se proyecta sobre una universalidad de bienes o una cuota de ellas. Señor, disculpe, ¿qué es incorporal? ¿Cómo? O sea, estoy leyendo el artículo, dice de las cosas incorporales. ¿Qué es incorporal? ¿Qué significa eso, señor? Ya les dije que se caracteriza por ser incorporal porque se proyecta sobre una universalidad de bienes o una cuota de ellas, pero sin determinar el derecho hasta cuando no se efectúe la partición. ¿Sí? Entonces, por eso es incorporal, porque si usted va a heredar como heredero, es decir, que va a recibir una herencia porque no hay un testamento, ¿verdad? Recibe de manera universal. Pero usted no va a ejercer el dominio sobre esa porción, sobre esa propiedad o sobre ese patrimonio que dejó el causante hasta tanto el juez no haga la partición. Y en el caso, cuando ocurre que es una sucesión intestada, que recibimos por cuotas, por especie, una cosa, pues igual no la recibimos hasta que no se lee el testamento y se hace todo el procedimiento y nos dicen, bueno, a usted le correspondió tal situación, tal parte del patrimonio. Entonces, por eso se dice que es incorporal hasta tanto nosotros no podamos disfrutar del dominio y de la posesión efectiva de ese derecho herencial que nos correspondió. Y la tercera característica es que es un derecho patrimonial. ¿Y por qué decimos que es patrimonial? Porque como su nombre lo indica, obviamente nosotros vamos a recibir un patrimonio, ¿verdad? Unos bienes que pertenecen a una persona que falleció y que obviamente por ley tiene unos herederos. Cuando yo les digo, es que la persona hizo su manifestación en un escrito llamado testamento, quiero decirles que también está regulado por el Código Civil y que además de estar regulado por el Código Civil, muy a pesar de una modificación reciente de la norma en materia civil, el testamento tiene unas limitaciones. La voluntad que se expresa o se deja consignada en ese testamento tiene unas limitaciones. ¿Y por qué?
porque es que José no puede dejar en el testamento, no puede decir que la casa que tiene se la va a dejar a la casa que tiene se la va a dejar a Laura, que es su compañera de estudios. Él no puede decir que el carro se lo va a dejar a su profesora querida. Él no puede decir que el dinero que tiene en la cuenta de ahorro se lo va a dejar a su esposa. No lo puede decir. Hay que hacer una declaración en ese testamento acorde a lo que la ley nos indica y siempre respetando, eso sí, eso María José, así, tal cual. No es como en las novelas nos dicen, no, porque hay que respetar unas asignaciones que son forzosas y que ya más adelante vamos a ver los tipos de asignaciones forzosas. Y dentro de las asignaciones forzosas, muchachos, están los descendientes, que están en un orden, en el primer orden. Entonces, los descendientes siempre van a ser los que van a heredar con prioridad, ¿sí? Entonces, el testamento, a pesar de que usted manifiesta cómo quiere que se repartan sus bienes, siempre va a haber una limitación que la ley nos está impartiendo o imponiendo. Muy bien. También tengo que decirles que la herencia está basada en el título de los bienes de la sucesión y que los bienes de la sucesión se adquieren a título de testamento o a título de ley. Y ya sabemos que a título de testamento lo recibimos como un legado y quien lo recibe se llama legatario. Y por ley, cuando el causante no deja manifiesto cómo va a distribuir sus bienes, es decir, no deja testamento y se debe acoger esa distribución de bienes por la ley. Y esto sería una sucesión intestada que se recibe a título universal, por eso se llama herencia, y quien recibe se llama heredero. La partición de los bienes tienen efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque una vez se dé la partición, produce efectos retroactivos, lo que significa que coloca en cabeza del heredero en la fecha misma del fallecimiento de la persona. Es decir, que una vez se dé el causante, se apertura la sucesión y esa universalidad de bienes pasan a estar en cabeza del heredero o de los herederos o del legatario. Eso es lo que es la herencia. La herencia no es más que ese patrimonio del cual tiene el dominio, la posesión, esa persona que falleció y que al fallecer o al momento de su muerte quedó sin titularidad. Y recuerden que el patrimonio está constituido por todos los activos. ¿Y cuáles serán los activos, Arnaldo? ¿Cuáles son los activos, Arnaldo? Profe, primero se habla de un activo bruto, donde entran a ver los activos y los pasivos. ¿Aló? ¿Sí escuchan? Sí, claro, sí te estoy escuchando. ¿Cómo así que activo bruto? Primero se habla de un activo bruto, que es como lo general, donde entran los activos de la persona, los bienes que tiene y los pasivos. Entonces, de ahí se comienza a discriminar cuáles son los bienes muebles, bienes inmuebles y cuáles son esas obligaciones que tiene esa deuda para así determinar la totalidad de los activos que tiene el zona. Entonces, yo te pregunté, ¿qué era? ¿Qué te pregunté? ¿Qué eran los activos? Muy bien, entonces los activos no es más que todos los bienes que tiene el causante. Ahora bien, a ver, Harold, cuénteme, que está muy calladito. Cuénteme algo. ¿Qué es los pasivos? Los pasivos, profesora, son aquellos bienes que no le representan ganancia a la persona.
Ajá, ¿y cuáles serían esos bienes? Sí, que no debe. ¿Cuáles son? Muy bien, Dana, las obligaciones. Vienen ¿sí? siendo. Las obligaciones. Muy bien, las obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esa herencia le toca a uno discriminar cuáles son todos los bienes que tiene el causante y también relacionar todas las obligaciones que tiene el causante. Entonces, cuando ya nosotros sumamos cuáles son las obligaciones, le restamos a ese patrimonio, a ese activo, le restamos las obligaciones y es lo que nos llamó Arnaldo patrimonio bruto. Es decir, que le restamos a ese patrimonio todo lo que ese señor deja para responder con esas obligaciones como él lo venía haciendo. Entonces, esto es lo que conforma el patrimonio. Conociendo ya los tres presupuestos para que exista sucesión, que es el causante, el causaviente o asignatario, el patrimonio y la relación, se me olvidaba decirles que también existía una, pero los tres presupuestos son estos. Listo. Pero de esos tres presupuestos se genera una relación jurídica, ¿verdad? ¿Entre quiénes? Entre causante y causaviente. Listo. Teniendo claro eso, entremos ahora a determinar cuáles son las clases de sucesiones que existen. Clases de sucesiones. Las clases de sucesiones son tres y son sucesión testamentaria, sucesión intestada o ab intestato y mixta. Arnaldo, los presupuestos de la sucesión son tres. Causante, que es la persona que fallece, titular de un patrimonio. Causaviente o asignatario, que es la persona beneficiaria de ese patrimonio que queda sin titular. Y tenemos el patrimonio, que es la herencia, el legado, es ese conjunto de bienes, ¿verdad? Conformado por activos y pasivos. Listo. Y que de esas tres situaciones se genera una relación jurídica entre el causante y el causaviente. Listo. Bueno, existen tres clases. Sí, adelante, Ani. Sí, Ani, te estoy escuchando. Cuando usted nos estaba hablando de las clases de sucesiones, yo solamente logré percibir las dos que hemos estado como que enunciando anteriormente en las clases, que es la testamentaria y la intestada. Entonces no sé cuál es la tercera que usted logró. ¿Y la qué? ¿Y la qué, Ani? Testamentada. Ok. No, yo estoy repitiendo porque me tocó devolverme para explicarle algo a Arnaldo. Entonces, no existe... recuerdo la clase de sucesión. Ya las voy a repetir porque me devolví para explicarle a Arnaldo. Ya las voy a volver a repetir. Listo. Las clases de sucesiones son tres. Y son sucesión testamentaria, sucesión intestada o ab intestato y sucesión mixta. Esperen aquí que estoy buscando un artículo. Listo. Entonces, ¿qué será eso de sucesión intestada? Las sucesiones intestadas son aquellas que son sometidas al rigor de la ley. Son sometidas íntegramente a las disposiciones legales, ya que la persona no dispuso en un testamento cómo quería distribuir sus bienes. Entonces, la ley entra a suplir el silencio de ese causante. Las sucesiones
testamentarias, óigase bien, son aquellas donde de manera expresa y de manera solemne, de manera voluntaria, el causante dispone de sus bienes. La sucesión testamentaria es aquella donde el causante de manera escrita manifiesta su voluntad libre de apremios. Eso sí, estas disposiciones que hace el causante dentro del testamento deben de igual manera, como su nombre, como su característica ahorita les dije que debía ser solemne, debe cumplir con unos requisitos de ley. Entonces, para mí, la voluntad del causante es restringida. Es restringida porque el día que yo me muera, yo no le puedo dejar a Laura. Laura, yo ya la adopté, a Laura Molina, ella es mi hija, ya yo la adopté. Ella hace parte, ella es la hija mayor aquí de nosotros. Entonces, pero yo entonces a Laura no le puedo dar lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, siento que esa voluntad es restringida porque no podemos hacer con el patrimonio de nosotros lo que queremos. Y si nosotros llegamos a disponer como nosotros queramos, ese testamento puede ser declarado inválido por las mismas personas que por ley deben, muy a pesar de que exista testamento, deben dejárseles su porción, que son las asignaciones forzosas, dentro de ese testamento, para que este testamento pueda tener validez. Muy bien. Viene ahora, o les consulto, sí. Profe, disculpe, Escucho. ¿y qué pasa con aquellas personas que dividen sus bienes en vida y dejan algunos hijos sin nada? En mi caso, mi mamá tenía 2 casas y una finca. Nosotros somos 4 hermanas. Se enojó conmigo, le colocó una casa a nombre de una, la otra a nombre de otra y la finca a nombre de otra, y me dejó sin nada. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando su mamá, Daniela, hizo eso, ella estaba viva. Y cuando uno está vivo, uno hace de sus bienes lo que le provoque, ¿sí? Yo decía, Laura, mira, ve, ya me están dando la solución. Yo creo que en vida te voy a dejar el apartamento de Barranquilla, ¿oíste? Para que María de Los Ángeles no te lo pelee. Entonces, eso es lo que pasa. Y de pronto ella a su hermano le hizo una donación, a otra hermana le hizo una venta. ¿Qué figuras civiles se inventaría o no inventaría porque ellas existen? Y las hizo de esa forma, ¿sí? Entonces, allí ella en vida pudo hacer, porque usted le puede vender a su hijo y no hay ningún problema. Usted le puede donar a su hijo y no hay ningún inconveniente. El inconveniente de Daniela estaría que ella estuviera afectando con los bienes que le entregó a sus hermanos, estuviera afectando la sociedad conyugal, los bienes de la sociedad conyugal, porque ella debía respetar la sociedad conyugal. A grosso modo, como usted me lo está contando. A ver, Daniela, ¿qué otra cosa iba a comentar? Que usted me dijo, lo que pasa es que... En lugares a una simulación, porque ella ni vendió. Bueno, ya todas las hizo ahí hubiera vendido. Entonces, si ella vendió y usted le pareció una simulación, porque ustedes saben que en la venta uno entrega algo y recibe algo, ¿sí? Entonces, si usted piensa que hay una simulación, usted debió iniciar el proceso penal, ¿verdad? Porque sabemos que la simulación es tipo penal, y usted demostrar la simulación de esa situación. No es que mi mamá, ¿dónde está la plata? Muestre, a ver, es que está haciendo es para que el día que ella fallezca a mí no me toque nada, ¿sí? Entonces allí, pero también su mamá pudo hacer donaciones. Doctora. Cosa diferente, ya voy, señor, cosa diferente. Pero igual ella... Sí, estoy escuchando. Continúe, profe. Señor, igual la mamá de Daniela pudo hacer eso como lo hizo en vida. O sea, un ejemplo,
repartir su herencia y sacar de su herencia a quien ella quisiera sin ningún problema, ¿cierto? Sí se puede hacer, ¿cierto? Es que usted no puede hablar de herencia si De no hay un herencia si ella está causante. viva, claro. Entonces, ¿qué herencia hay? Ahí no hay ninguna herencia. Nosotros tenemos que aprender algo, que lo que es de uno es lo que uno suda. Yo no sé por qué siempre estamos esperando que los padres nos dejen la vida resuelta. No, luche por tener sus cosas. Entonces, nosotros podemos hablar de herencia, ya les dije, cuando hay un causante. Ojo, muchachos, se habla de que hay sucesión cuando hay un causante, cuando hay un patrimonio y cuando hay un asignatario o causaviente. Si el dueño del patrimonio no ha fallecido, ¿qué herencia puede ser? ¿Ah? No hay ninguna herencia porque ese patrimonio es de él. Ninguna herencia. Entonces, ¿usted cómo va a decir que le van a dejar sin herencia? La donación. Doctora. ¿Cómo? A ver, adelante, Ciro. Doctora, bueno, Profe. estamos hablando de las sucesiones testamentarias ya. Sí es cierto de que el causante dejó su testamento. ¿Eso tiene algún tiempo límite donde se pueda dar a conocer? Porque es que hay muchas personas que a veces lo ocultan ya. O lo conocen ciertos herederos. Porque hay causantes de pronto que dejan bienes a personas particulares, de que de pronto no son tan familiares, pero vivieron con ellos, compartieron cierto tiempo y quieren dejarle algo. Entonces, ahí prácticamente a veces conocen los familiares del testamento y las otras personas no lo conocen. Entonces, yo quisiera saber si eso tiene algún tiempo límite o cómo pueden ellos exigir que ese testamento sea público. Bueno, el testamento, óigase bien, el testamento, si usted no lo cambia, siempre va a ser el mismo, hasta la fecha de su muerte. Si usted, Ciro, hizo un testamento hoy y usted más nunca lo cambió, y como usted va a ser una persona que Dios lo va a bendecir en vida por su misma forma de ser, entonces usted murió en el año 5000, y si usted no le cambió ese testamento, el testamento va a ser el mismo. Eso no quiere decir, Ciro, que usted en el año 3000, con su bastoncito allí, dice, yo le voy a hacer un cambio a ese testamento. Voy a desheredar a mi hija Laura porque atentó contra mi vida. ¿Ya? Entonces usted lo demuestra y hace el cambio. Listo. Ahora bien, ¿cuándo se abre ese testamento? Cuando se den los 3 presupuestos para la sucesión. Que usted haya fallecido, que esté su patrimonio y que existan unos causavientes o unos herederos. Inmediatamente la persona fallece. Si al día siguiente usted quiere iniciar el proceso de sucesión, llámese testada o llámese intestada, usted lo abre. ¿Listo? O por lo menos, bueno, si no lo abrió, que dejó no abrir, bueno, mi mamá falleció y ahí están los bienes, todavía no se ha abierto sucesión. Listo, no hay problema. Usted abre ese proceso o esa solicitud cuando usted quiera. ¿Se acuerdan cuando yo en la clase pasada les decía o les hablaba que les hablaba del término, ¿verdad? Del término, cuánto era la duración del derecho herencial. Y yo les decía que ese derecho de heredero es perpetuo y no se extingue, ¿verdad? No se extingue con la liquidación y con la partición de los bienes o de la herencia, porque después de ella subsisten sobre los bienes desconocidos que de pronto pudieron existir o pueden existir. Entonces, ese derecho de heredero es perpetuo, Listo. Entonces, yo a Daniela le recomendaría, si la mamá está viva, pues ella puede hacer lo pertinente. Si la mamá ya falleció y ella en vida, pues hizo reparación. Mi mamá está viva, pero yo soy una persona que pienso que pues los papás no están obligados a dejarle nada a uno. O sea, yo creo que yo me siento más que servida con la educación que me están dando, más nada. No tanto eso, dígame usted con que la trajo al mundo.
Usted sabe lo sabroso que es estar vivo, usted sabe lo sabroso que es disfrutar la vida. Entonces usted no se sienta mal. Yo creo que para usted es un reto. Y uno en vida hace lo que quiera con sus bienes. Listo. Entonces, de pronto cuando ella fallezca, tiene algunos bienes de los cuales usted va a tener derecho a eso. Y no se sienta mal. Sienta que es un reto para usted, para poder demostrar que usted sí puede construir, porque a usted la mejor herencia, como usted me lo está diciendo, que ella le ha dejado, es la educación para poderse defender y llegar muy alto. Y hoy no solo el reto va a ser para usted, sino va a ser un compromiso con esta docente que siempre ha querido a sus estudiantes. Oye, Daniela, y que sea Dios abriendo una puerta. Y no pero es un momentico, y Daniela, no se llene de resentimientos. Déjelo así, Doctora, siga adelante. Y claro, si usted quiere. Las sucesiones entre vivos está regulado también en el artículo 487 del Código General del Proceso, que es el que regula la materia entre las sucesiones entre vivos. Es que cuando se habla de sucesión entre vivos, no quiere decir que es una herencia lo que usted va a recibir. La sucesión entre vivos es una compraventa. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo el dominio de mi bien inmueble, ¿sí? Yo quiero que ustedes eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, y ustedes se quiten esa imagen que tienen. Doctora, es que ahí que de pronto es lo que pasó. Le voy a decir algo. De la compañera. A ver, José, un momentico, ya le doy la palabra. Cuando nosotros hablamos del término sucesión, dijimos que es trasladar, ¿verdad? Es transferir a otra persona el dominio de una titularidad. Y que existen dos tipos de sucesiones: la sucesión entre vivos y la sucesión por causa de muerte. Para que exista sucesión por causa de muerte, se necesitan de los tres presupuestos que hemos venido hablando: causante, patrimonio o herencia o legado, y el causaviente o heredero o legatario, ¿sí? Pero cuando hablamos de una sucesión entre vivos, teniendo claro que suceder es transferir mi derecho a otra persona, se da por lo menos un ejemplo, sería la compra-venta. Yo a través de la compra y venta, por lo menos yo voy a vender este apartamento donde yo vivo a Alfredis. Yo tengo la intención de entregar este bien y Alfredis tiene la intención de recibir ese bien, pero me lo va a pagar, ¿verdad? De pagarme ese bien. Entonces eso es una sucesión. ¿Por qué? Porque se va a trasladar el dominio dominio y posesión de esta propiedad a Alfredis, que me la pagó con un dinero. Entonces, eso es una manera de suceder y se llama sucesión entre vivos. Si Ciro le va a donar a uno de sus hijos un bien inmueble en vida, esa es una sucesión entre vivos. Él está transfiriendo el dominio de su propiedad a través de la figura de la donación a un hijo o a una entidad de niños, una entidad o una fundación de enfermos. ¿Listo? Ojo, pero cuando hacemos donaciones y tenemos sociedad conyugal, esta no debe afectarse. Ojo, solo es el patrimonio suyo, porque si no, al final, cuando usted fallezca o en caso de una liquidación de sociedad conyugal, esta donación que usted hizo será descontada de lo que usted va a recibir de su sociedad conyugal. Sí. ¿Claros hasta ahí? No. Melissa, te escucho entrecortado, Meli. Profe, que no tengo buena conexión. Entonces por eso necesito la cámara. Pero no te estoy diciendo de la cámara, sino que se te escucha entrecortado. No te estoy escuchando bien. Te escucho A y después no se escucha más, y vuelve y se oye B y no se escucha más nada. Así. Dale. Profe, yo
No se escucha realmente nada, Melissa. Escríbelo en el chat. Bueno, a ver, José, ¿qué me iba a decir usted? No, lo que le decía yo en el caso de la compañera, se pudo aplicar fue eso, que lo que ella pudo por lo menos venderle y estaba haciendo, como acabamos de decir, o usted lo acabó de explicar, cediéndole el poder que ella tenía sobre las casas a los hijos, y de ahí pues no se configura una herencia causa y muerte, sino una cuestión entre vivos, que es la que regula el Código General del Proceso en el artículo 487. Muy bien, José. Listo. Entonces continuemos. Profe, Y ya Señor, una tiene... preguntita. Disculpe que antes la de que... A ver, Arnaldo primero y después Mabel. Les voy a pedir el favor que no interrumpan porque así no entendemos. Pida la palabra en el chat y voy a encargar a Laura que me diga quién está pidiendo la palabra en el chat, preguntando porque así se nos vuelve una revolución y no entendemos nada. Le voy a dar la palabra a Arnaldo y luego a Mabel. A ver, Arnaldo. Profe, anteriormente habíamos quedado en la clase de sucesión testamentaria y usted hablaba sobre que ella debe cumplir con unas solemnidades. Yo le iba a preguntar que cuál eran esas porque no se habían mencionado. Esas solemnidades, Arnaldo, no podemos ir como carros locos y adelantados. Solo se las estoy mencionando y ya luego vamos a hablar de la sucesión intestada, luego de la testamentaria, que la testamentaria, Arnaldo, y por cierto, estás involucrado en la testamentaria, quiero que sepas desde ya, la sucesión testamentaria nos va a ocupar todo el corte que viene, entonces no se acelere. Suave, 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 suavecito. Listo. Bueno, a ver, Mabel, usted. Señor, yo le quería hacer una pregunta. Ajá, cuénteme, Mabel. Lo que pasa es que mi mamá en vida le dijo que iba a darle la casa a un sobrino y también dijo que me iba a dar la casa a mí. Pero como yo tengo casa, nosotros, cuando mi mamá murió, nosotros decidimos, o sea, 3 hermanos decidieron darle la casa a mi sobrino porque la mamá, mi hermana, no tiene casa. Pero yo tengo una hermana que quiere hacer sucesión. Entonces, o sea, es mayoría la que queremos como hacer la voluntad de mi mamá. Entonces, uno en estos casos, ¿qué hace si mi hermana, hay una que está peleando y quiere hacer sucesión? Es que lastimosamente su mamá no dejó un testamento, ¿verdad? Y si no hay testamento, Mabel, lo demás es sentimentalismo. No podemos ser sentimentales en este momento, sino jurídicos. Y lo legal en este momento es que su hermana, como heredera, porque como su mamá no dejó testamento, es heredera y va a recibir a título universal, su hermana puede aperturar el proceso de sucesión y repartir y solicitar, si ustedes no están de acuerdo cómo va a ser la partición, pues ella iniciará el proceso ante juzgado. Pero allí, bueno, lastimosamente, la voluntad de su mamá no se dejó por escrito. Y lo legal allí es aperturar la sucesión y dividirlo entre los herederos que por ley le corresponda. Ah, ok. Gracias. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, ya sabemos cuáles son las 3 clases de sucesión. Sucesión intestada o ab intestato, testada, y sucesión mixta. Ya definimos la testada y la intestada. ¿Qué será eso de sucesión mixta? A ver, Mariana, usted que es muy juiciosa y muy puntual en mis clases, ¿qué es eso de sucesión mixta? A ver, Mariana, ¿qué me dice? Se me fue Mariana porque le pregunté. No, doctora. ¿Qué cree ella que es eso? Está pensando que es mixto.
¿Qué se le ocurre? A ver. Pues yo digo que es cuando se van a poner, se disponen de poner un testamento y Profe, es cuando tengo entendido que la sucesión mixta es cuando una parte de los bienes quedaron repartidas en un testamento. ¿Sí me escuchó, profe? Muy bien, Jorge. Sí, claro que te escuché, Jorge. Es una mezcla, me dicen por ahí por el chat. Pues sí, algo tiene que ver. Mire, Doctora, la sucesión... mixta es donde hay una cierta parte es de una sucesión testamentaria y la otra parte es de una sucesión intestamentaria. Muy bien, Ciro, vio, así eso es lo que me gusta, la gente que como usted le pone lógica a la situación. La sucesión mixta es aquella donde el causante tomó una parte de su patrimonio y lo distribuyó, pero la otra parte del patrimonio lo dejó sin distribuir, sin expresar la voluntad, es decir, guardó silencio sobre esos bienes. Entonces, aquí se va a respetar pues lo que él testó y lo que no testó se va a regir por las disposiciones de ley. ¿Entendido los tres tipos de las tres clases de sucesiones? ¿Comprendidas? Bueno, sí, profesor. Continuemos con un tema del que estábamos o veníamos hablando y es la sucesión por el chat, Doctora, entonces, quedaríamos así. Por el chat. Solemne, el causante. O levanten la manito por aquí, levanten la mano, así no los escucho, levanten la mano. O por aquí, ahí dice levantar la mano. Muy bien, Ciro levantó la mano. Bueno, entonces yo diría que entonces quedamos de acuerdo a las clases de sucesiones. Sería la sucesión testamentaria, es donde de manera expresa y solemne el causante dispone de sus bienes, ¿cierto? Esa sería la definición. A través del testamento. Ajá. Sí, la sucesión testamentaria es cuando el causante no distribuye. ¿La sucesión qué? ¿La sucesión qué? ¿La sucesión qué? Intestamentaria. Intestada. No, señor. ¿Cómo es? Intestada o avintestado. Intestada o avintestado. Debe estar hablando disparate. Había copiado mal, por eso era que quería repetir. Es cuando el causante no distribuye los bienes que en el momento tenía. Y la mixta es donde el causante toma parte de su patrimonio, lo distribuye y la otra parte no es testada. Entonces, esas son las definiciones que tengo. ¿Cómo, Ciro? ¿Cómo, Ciro? La mixta es donde el causante toma partes de su patrimonio y lo distribuye. Y la otra parte no es distribuida o la deja así sin testar. Guarda silencio sobre eso. La deja sin testar. Muy bien, listo. ¿Quién era la otra persona? Harold, profesora. Adelante, Harold. Profe, entonces en este tipo de sucesiones mixtas hay dos tipos de asignaciones también. Asignación universal y asignación a singular. Así es, totalmente. Y se va, lo que está lo que se testó, se llevará a cabo como la lectura del testamento, todo el trámite. Y lo que se dejó sin testar, se le da aplicación a lo que dice el código. Listo. ¿Quién más va a hablar para poder continuar y no me interrumpa? Listo. Voy a continuar. Profe. Levanten la mano. Levanten la mano porque no escucho. Bueno, dele, Daniela. Profe, yo tengo una pregunta. Mire, si una persona deja, digamos, unos bienes, digamos, uno de ellos está en una finca, ¿verdad? Y uno de los herederos ha estado durante ¿cuántos años? Bueno, digamos 30 años. Esa persona puede adquirir la totalidad del bien a través de la prescripción.
Devuelve el cassette, devuélveme el cassette, por favor. Mire, profe, una persona que tiene unos bienes, ¿verdad? Y fallece, uno de los cuales es una finca, digamos. Y uno de los hijos Una se hace persona, cargo de la un finca. momentico, X tiene una finca, ok. Bueno, Ajá. pongámoslo, digamos, bueno, voy a hacer el ejemplo con mi persona. Digamos, mi papá, que digamos que tengo una finca, ¿verdad? Y yo me hago cargo de la finca, ¿verdad? Mi papá fallece, digamos, si Dios lo permita. Bueno, y después de terminado 20 años después, yo puedo adquirir la totalidad del bien a través de la prescripción. No necesariamente, hay que cumplir con los presupuestos de la prescripción, que ya yo creo que eso ustedes lo dieron en civil bienes, ¿ya? Entonces, depende, porque no sabemos qué tipo de, si media un contrato, si media una situación de administración, eso depende a ver qué pasa ahí, porque la prescripción adquisitiva de dominio es otra forma de suceder, ¿sí? Entonces, depende si se cumplen los presupuestos para la prescripción adquisitiva de dominio o lo que se llamaba anteriormente pertenencia. Eso depende de las circunstancias en que se dé, porque acuérdense que entonces sí es posible, a pesar de que sea una herencia, sí es posible adquirir bien. Es que si eso no aparece a nombre suyo, sino aparece a nombre de su papá y sus hermanos abren la... Es que una cosa, es que ya le digo, todo depende. Usted ya dio civil bienes para estar en civil sucesiones, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Daniela? Sí, claro. Entonces, si la persona que está ocupando la finca cumple los requisitos de la prescripción para reclamar la prescripción adquisitiva, pues lo hará, ¿sí? Pero si no los cumple, y los requisitos para una prescripción adquisitiva ¿cuáles son? Ya ustedes vieron civil bienes, ¿cuáles son, Daniela? Pues eso depende. Posesión tranquila, ininterrumpida por un determinado tiempo, y depende del tiempo, puede ser extraordinaria u ordinaria. Entonces, todo depende, hay que entrar a demostrar muchas cosas. Hay que demostrar que se cumplen los requisitos. Entonces, yo no le puedo decir si se puede hacer, no se puede hacer, hasta que usted no sabemos exactamente cuál es el asunto. Uno no puede ser muy ligero en dar apreciaciones hasta que no conoce realmente cuáles son los hechos, ¿verdad? Para poder fundamentar una situación de esa. Listo, es que yo estoy administrando la finca de mi papá, que es totalmente diferente a tener la posesión, porque cuando yo tengo la posesión, yo vivo dentro de la finca, ¿sí? Y cuando yo tengo la posesión, yo pago los impuestos de esa finca. Y cuando yo tengo la posesión y el dominio de eso, yo pago los servicios públicos y está a nombre mío, ¿sí? Aparecen a nombre mío. Entonces, es una serie de circunstancias que usted tendría que mirar a ver cuál es el caso para poder determinar si se puede presentar una demanda para reclamar este derecho. Listo, continuemos, por favor. Bueno, ¿no más preguntas para poder seguir? Bueno, entonces, Néstor, qué bueno, bienvenido, prendió la cámara. En realidad, esa rato está prendida, bueno. Existe la sucesión, yo les decía, por causa de muerte y sucesión entre vivos. Atentos a este tema. Un derecho puede extinguirse, ¿verdad? Hay derechos que se extinguen, pero hay derechos que coexisten porque lo que sucede es que hay un cambio de titular. Y cuando hay un cambio de titular, estaríamos hablando de lo que es sucesión, ¿se acuerdan? No estoy diciendo ni sucesión mortis causa, estoy hablando del término sucesión. Sabemos que sucesión es que el cambio de la titularidad de una persona por otra.
es el reemplazo de una persona por otra. Listo. Entonces, existen dos maneras o dos formas de suceder. ¿Y cuáles son esas dos maneras o esas dos formas de suceder? Primero, sucesión entre vivos. Y segundo, sucesión mortis causa. La sucesión entre vivos es un acto jurídico mediante el cual, oídos, mediante el cual una persona viva. ¿Y quién está vivo? El que no ha fallecido. Transfiere a otra persona el dominio de uno o varios de sus bienes a través de un contrato, teniendo en cuenta la intención de transferir y la otra persona de adquirir. Comprendido lo que es la sucesión y qué dos clases de sucesión, que es la sucesión entre vivos y la sucesión entre muertos o por causa de muerte, no entre muertos, por causa de muerte. Y tenemos ¿Podría que repetir el concepto? el concepto, claro que sí. Miren, sabemos que hay derechos que se extinguen, ¿verdad? Pero hay derechos que coexisten porque se da un cambio de titular. Y cuando hablamos de que hay un cambio de titular o que hay un reemplazo de una persona a otra, se está hablando de sucesión, ¿verdad? Porque sucesión es reemplazar, es transferir, es cambiar la titularidad de una persona a otra. Y cuando hablamos del término sucesión, decimos que hay dos formas de suceder. Tenemos primero la sucesión entre vivos y en segundo lugar la sucesión por causa de muerte. ¿Y qué es la sucesión entre vivos? La sucesión entre vivos es el acto jurídico mediante el cual una persona viva transfiere a otra el dominio de uno o varios de sus bienes a través de un contrato, teniendo en cuenta la intención de ella de transferir y de la otra de adquirir. Por ejemplo, un contrato de venta. Yo voy a vender este bien inmueble a Mariana, X bien inmueble a Mariana. Yo tengo la intención de transferir ese bien a Mariana una vez Mariana me dé un pago, ¿verdad? Y Mariana tiene la intención de recibir ese bien que yo estoy vendiendo, o en el caso de una donación, es otro ejemplo de la sucesión entre vivos. Yo quiero donarle a mi hijo Jorge Enrique la casa ubicada en Santa Marta. Yo puedo hacer esa donación. Ojo, las donaciones tienen sus restricciones. Y ahorita les decía que yo no puedo donar algo que hace parte de la sociedad conyugal o que hace parte de la sociedad marital. Y recuerden que sociedad conyugal es cuando estamos hablando de qué, Jorge. Cuando hay qué. Profe, me repite, no le escuché bien, que escuché un internet un poquito malo. Matrimonio. Cuando hablamos de sociedad conyugal estamos hablando de qué cosa. Muy bien, Cristian, de matrimonio. Y cuando hablamos de sociedad patrimonial, Arnaldo, estamos hablando de qué. Unión marital de hecho, profe. Uniones maritales, de hecho. Muy bien, las uniones maritales, de hecho. Perfecto. Ahora bien, ¿qué será eso de sucesión por causa de muerte? Suceder por causa de muerte es transferir. Oigan bien, todo el patrimonio de una persona fallecida a otra llamada causa bien. Les voy a repetir. La sucesión por causa de muerte es transferir todo el patrimonio de una persona fallecida que se llama causante
y que ese patrimonio se transfiere a otra u a otras llamadas causaviente. ¿Ya vieron la diferencia? Y sabemos que para que existan sucesión por causa de muerte, se requieren de 3 presupuestos. ¿Y cuáles son esos 3 presupuestos? Causante, causaviente o asignatario, patrimonio. Si se dieron cuenta, nosotros podríamos establecer diferencias entre la sucesión entre vivos y la sucesión entre muertos. ¿Y por qué la podemos establecer? Porque muy a pesar de que se está sucediendo, son totalmente diferentes. Vamos a sacar las diferencias. Ustedes me van a ayudar a sacar las diferencias. A ver, ¿qué diferencias hay entre la sucesión entre vivos y la sucesión mortis causa? Doctora, una de las diferencias es que en la sucesión entre vivos, la sucesión es parcial y la sucesión entre muertos, la sucesión sería total. ¿Cómo así parcial y total? ¿Cómo así? Parcial, ya sabemos porque que sucede. Parcial, doctora, porque la sucesión entre vivos se va a realizar cuando yo transfiera alguna parte de mi patrimonio. Como por ejemplo una compraventa, como usted decía. Está saliendo algo de mi patrimonio, pero no la totalidad. La sucesión entre Entonces, John, entonces ahí lo que podemos concluir es que en la sucesión entre vivos, ¿verdad? Es un acto jurídico que se realiza en ocasión de un bien o de varios bienes, pero no de mi totalidad de bienes, ¿verdad? Y en la sucesión por causa de muerte se está transfiriendo la totalidad del patrimonio o de bienes del causante. Y la Muy totalidad bien. por otro, doctora. Listo, vamos a sacar otra diferencia. Gracias. A ver, ¿quién más? Vamos a ver. La otra, podría ser, doctora, otra diferencia es que cuando es por mortis causa, hay una gratuidad, el modo, y en entre vivos puede existir que sea oneroso. Puede ser, mire, qué chévere eso. Muy bien, José. Podemos decir que en la sucesión entre vivos puede ser oneroso o puede ser gratuito, mientras que en la sucesión mortis causa siempre va a ser oneroso. Muy bien, sigamos, otra diferencia. Gratuito. Profe, la otra sería que en la sucesión de entre vivos se puede catalogar como una donación, mientras que la de muerte y causa es una herencia. Esa sería una diferencia. No. Claro. No es una donación porque en entre vivos usted puede hacer una donación, una venta, sí, profe, pero usted una prescripción diría que, bueno, en la sucesión. Profe, pero darle yo en vida algo a una persona que no la trabajó. Es una donación. Es una donación. Por eso ya dijimos ahí la diferencia. Espérate un momentico. Ahí la diferencia, Ciro, es que ya la acabamos de establecer. A ver, un momentico. La acabamos de establecer, Ciro, y dijimos que en la sucesión entre vivos puede transferirse ese dominio a título oneroso o a título gratuito, ¿sí? Es lo que tú hablas de donación, y oneroso, pues tenemos que dar una paga, ¿verdad? Por aquella situación. Y dijimos que, en cambio, en la sucesión mortis causa únicamente es onerosa, porque es un beneficio que recibimos sin tener que aportar nada a cambio. ¿Listo? Bueno, la siguiente. La otra podría ser, doctora, que en la sucesión entre vivos. Está hablando José Florian. Está hablando José Florian. Por causa de muerte. Perdón, compañero. Disculpe. Otra podría ser que entre vivos se puede reputar como un legado y en mortis causa como una herencia. No, ¿cómo así que legado? Sí, porque entre vivos cuando hablamos, no señor, cuando hablamos, José, no siga con ese disparate. Acuérdese que
Legado es cuando recibimos a través del testamento, ¿sí? Lo que recibimos se llama legado y el que recibe a través de testamento se llama legatario. Entonces eso no. Podemos decir que otra diferencia... No, yo pensaba que el legado lo hacía el causante antes de morir. Y por lo tanto era entre vivos. No, señor. Nosotros también podemos decir que la sucesión entre vivos se fundamenta en múltiples y variados títulos para su fundamentación. Óigase bien, mientras que en la sucesión mortis causa se fundamenta por la ley o por el testamento. A ver, Cristian, tú estabas hablando y no te dejaron hablar. A ver, hijo. Cristian, te escucho. Cristian. Bueno, Cristian no está. Continúo. Cuarto, otra característica. Podemos decir que la sucesión entre vivos, por lo general, Disculpen. no recae sobre la familia. Ya te doy la palabra, Cristian, nuevamente. Y tenemos que la sucesión mortis causa, por lo general, sí recae en la familia. Escuche, la sucesión entre vivos, por lo general, no recae en la familia. Y en la sucesión mortis causa, por lo general, sí recae sobre la familia. A ver, Cristian, ahora sí te escucho. Sí, profe, es que tenía el internet lento. No sé si ya dijeron pues esta diferencia que encontré. Y es que en la sucesión entre vivos vemos que está implícita o está inmersa la voluntad de la persona. En cambio, en la sucesión por causa de muerte no hay voluntad. ¿Sí? Ya la sucesión por causa de muerte viene a entrar la ley, que es la que va a ser, como quien dice, a suplir ese silencio de la persona. A ver, ¿qué hace la sucesión entre vivos? Que está la voluntad, dice usted, está la voluntad del titular, ¿verdad? Del titular. Y en la sucesión mortis causa puede que se encuentre explícita la voluntad de la distribución de sus bienes, pero también puede que no exista la voluntad y entonces se acoge por ley. Muy bien, esa nunca la había escuchado. La voy a anotar dentro de las que tengo. Bien, Profesora, yo quería decir que una diferencia que puede surgir también es que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir, mientras que el modo de adquirir en la sucesión entre vivos, el modo de adquirir en ese momento puede ser, si no me equivoco, la tradición. Debe existir una tradición. Y que en el título, para una, muy bien, en la sucesión entre vivos, es el título, el testamento, y el título en la sucesión por causa de muerte es la ley, como usted anteriormente lo expresaba. Muy bien, Arnaldo, muy bien. Listo. Entonces, ya de ahí ustedes tienen que tener claro, a partir de este momento ustedes tienen que tener claro varias cosas que son muy importantes. Primero, ¿qué es el derecho de familia? Perdón, ¿qué es el derecho de sucesiones? Que ya sabemos que es el conjunto de normas sustanciales y procedimentales que regula la sucesión. Miren lo que dije, sucesión. Tenemos claro el concepto de sucesión. Sabemos que sucesión es transferir el dominio de una titularidad a otra persona, ¿cierto? Y que cuando hablamos de sucesión, pueden ser de dos formas, la sucesión entre vivos y la sucesión por causa de muerte. Y ya sabemos que la sucesión entre vivos es el acto jurídico mediante el cual una persona que está viva, transfiere a otro el dominio de uno o varios de sus bienes a través de un contrato, teniendo la intención de transferir y el otro de adquirir. Mientras que en la sucesión mortis causa se transfiere
todo el patrimonio, ¿verdad? De una persona causante, de una persona que falleció o una persona fallecida a otra que tiene vocación hereditaria y que se llama causaviente. Entonces, miren las dos diferencias. Un concepto que ustedes también tienen que tener claro es la delación. ¿Y qué es la delación? Es el llamamiento que se le hace a la persona que tiene la vocación hereditaria. Y por Doctora, último, una tener preguntita. claro que la sucesión se inicia con la muerte del causante. Saquémonos de aquí de la cabeza el chip que decimos, no es que la sucesión empieza cuando aperturamos esa solicitud ante la notaría o la demanda. No, la sucesión se apertura con la muerte del causante. Inmediatamente usted pasa ¿a qué? A hacer posesión de esos bienes o esas propiedades que deja el causante. Si ustedes me vuelven a decir, profe, y hablar cuando yo estoy explicando, yo los voy a dejar que ustedes griten y yo voy a seguir hablando y no me voy a retroceder. Vamos a educarnos a levantar la manito. Ahí tenemos la opción de levantar la manito. Si lo hacen, yo sigo hablando y no les voy a prestar atención y me van a decir loca y me van a decir maleducada, pero no me interesa. Aprendan a alzar la manito porque así no nos interrumpen las ideas que queremos decir. Doctora, entonces, yo la he alzado muchas quería veces. que ustedes... ¿Quién me dice que la ha alzado muchas veces? Yo la he alzado varias veces en el transcurso de la clase. Me encanta participar. Yo no te había visto, hijo, es más, no te veo con cámara encendida, te veo solamente tu fotico que tienes como un celular o un suéter azul, pero no te he visto la carita. Doctora, yo al principio, yo entré 15 minutos tarde porque estoy teniendo problemas de conexión. Entonces, para que sea un poco fluida la información, solamente estoy escuchando y observando. Y participando en algunas veces. Ok. Bueno, pero de todas maneras no te he visto. Cualquier cosa escribe en el chat que Laura a partir de este momento va a quedar encargada de darle la palabra a las personas que estén por el chat y las que yo no me dé cuenta de que levantaron la manito. Muchas gracias, doctora. Listo, hijo. Discúlpame la vida, ¿oíste? Bueno. Tranquila, doctora. Bueno, ahí, disculpen todos los que no les vi la mano levantada, la manota, porque ustedes no tienen manito sino manota. Listo. Entonces, después de tener claro esto que les estoy diciendo y que además se me olvidaba otro apunte, que para que exista sucesión mortis causa, ¿qué debe existir? Un causante. Y sería otra diferencia que en la sucesión mortis causa se requieren de 3 elementos: causante, causaviente y patrimonio. Mientras que en la sucesión entre vivos se requiere únicamente que la persona titular de la propiedad esté viva. ¿Se dan cuenta? El señor Florian quiere Y ya le doy la palabra. Y la otra diferencia, les voy a dar otra, es que dentro de la sucesión entre vivos se presenta un acto o negocio jurídico. Y en la sucesión mortis causa se presenta es un hecho jurídico. ¿Y cuál es ese hecho jurídico? La muerte del causante. Acá se presenta es un acto jurídico. ¿Y cuál es el acto jurídico? Por ejemplo, la donación, por ejemplo, la venta, ¿sí? Por lo menos, por tanto, una prescripción adquisitiva de dominio, eso. A ver, señor Florian, cuénteme, ahora sí le escucho. Doctora, una preguntita. La delación tiene tiempo de prescripción. ¿La qué? La delación, que si la delación tiene un término para que la persona, el llamado, pues se presente o concurra al proceso de sucesión. Ya usted tiene ahí un error en su cabeza, porque yo les dije que la delación, ¿verdad? Es el llamamiento que se hace ¿a quién?
Al causaviente. A los que tienen vocación hereditaria. Y la delación se da, y la apertura de la sucesión se da ¿cuándo? Con la muerte. ¿Cuándo, señor José? Con la muerte. Y una vez la persona se muere, se da el llamamiento, ¿sí? Cosa diferente es cuando hablamos del proceso de sucesión, que interponemos el proceso de sucesión, que es diferente a la apertura de la sucesión. Entonces, cuando interponemos el proceso de sucesión, si estamos de mutuo acuerdo, pues vamos todos los herederos y también se inicia, la notificación se hace también contra personas indeterminadas, porque a veces desconocemos que el causante tiene otros hijos, otros herederos que nosotros los desconocemos, entonces se hace la publicación. Y cuando se trata de una demanda donde las personas no están de acuerdo, igual la que presenta la demanda tiene que notificar a los demás herederos conocidos y aquellos indeterminados. Y ahí sí usted tiene que hablar de un término para hacerse parte de la sucesión. ¿Listo? Es más, fíjate que muchas veces desconocemos herederos y los herederos aparecen cuando ya se ha transcurrido mucho tiempo de la notificación y hay que ingresarlos, hay que hacerlos parte de esa sucesión. ¿Listo, señor José? ¿Ya entendió la situación? Sí, señora. El Sí, llamamiento se hace una vez. Bueno, listo. John Parodi. Bueno, muchachos. Participación, profe. Bueno, a ver, yo. Doctora, yo quería, usted ahorita estaba haciendo una referencia entre las sucesiones entre vivos, porque me pasa, hasta ahora que estoy haciendo un poco el análisis, es que dentro de la compra y venta nosotros simplemente lo analizábamos como simplemente un negocio, pero ahora viéndolo desde la perspectiva que usted nos está analizando, existe la sucesión porque está saliendo algo de mi patrimonio, al igual como usted nos refiere que si no existe alguien que pueda heredar, entonces la regla general de ese negocio por causa de muerte, porque ya también existe una titularidad del nuevo derecho, de quién va a ser el titular de los bienes. Y si realmente no se conoce, se desconoce los paraderos, yo me imagino que también por requisito de agilizar pasaría al ICBF, pero aquí la parte como minuciosa es el negocio que se hace entre vivos. Ahí te hago una aclaración. Cuando no existen los herederos, ¿verdad? Cuando no hay herederos, cuando ahora que veamos el oral, vemos quiénes tienen derecho de heredar, de suceder. Cuando no existe ninguno de estos, entonces pasa a heredar el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya llegaremos allá para que ustedes vean los órdenes sucesorales. Bueno, muchachos, arranquemos con unos fundamentos constitucionales que tiene el derecho a suceder. Aquí vamos a encontrar el artículo 2, el artículo 5, el artículo 42 y el artículo 58 de la Constitución Nacional. Este grupo de artículos se basa en la institución familia. Si recuerdan, el artículo 42 nos trae la definición de familia. ¿Sí se acuerdan, mis queridos estudiantes de familia? Que yo les decía ahí, ¿se acuerdan cuando hablábamos los diferentes conceptos de familia? Y les decía, está en sentido económico, de autoridad y en sentido de parentesco. Y en el artículo 42 de la Constitución encontramos la definición de familia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la familia encontramos lo que es la sucesión por mortis causa, ¿verdad? Y también la sucesión entre vivos también se puede dar. ¿Por qué? Porque aquí se busca proteger también la propiedad. Entonces, dentro de esos artículos vamos a encontrar los fundamentos constitucionales en materia sucesoral. A ver, ¿quién me lee el artículo 2? Me hace el favor, Néstor, me lee el 5.
Arnaldo Medel 2, John Parodi el 42 y Ciro el 58. Adelante. Adelante, Arnaldo. Bueno, artículo 2 de la Constitución Nacional. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Muy bien, sigamos con el artículo 5. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Muy bien, artículo 42. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable inembargable. La honra, la dignidad y la identidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la dignidad de los derechos y deberes de las parejas y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia a la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio fuera de él, adoptados o procesados naturalmente o con asistencia científica, tienen igual derechos y deberes. La ley reglamentará que casi no veo bien Progenitura responsable, ya me lo aprendí. La pareja tiene el derecho a decir libres, responsables el núcleo de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores e impedidos. La forma del matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo, los deberes y los derechos de los cónyuges, su separación y los divorcios del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todos matrimonios cesarán por divorcio, con arreglo o la ley civil. También tendrán efectos civiles la sentencia de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión. John, hasta ahí. Okay. John, hasta ahí. Vamos con el artículo 58. Bueno, artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Muy bien, Ciro, hasta ahí. Entonces, muchachos, ustedes me dirán, bueno, pero es que iniciamos hablando que todos tenemos derechos. Cuando habló Arnaldo, nos leyó el artículo 2, todas las garantías que el Estado nos da. Si vemos en el artículo 5, volvimos a hablar como que la familia, de los miembros de la familia, lo mismo que en el 42, y la protección que se le tiene a la familia, y nos habla de los bienes. Fíjense que en materia de familia hay una afectación a vivienda familiar, por ejemplo, que es una garantía, ¿verdad? Y quiero decirles que el derecho sucesoral o de sucesiones hace parte del derecho de familia, pero por ser muy extenso, que tiene mucha minucia, nosotros lo estamos viendo de manera separada, pero si se dan cuenta que cuando hablamos en materia de sucesiones mortis causa, ustedes ven que es un causante que implica que tiene una propiedad y que tiene unos herederos. ¿Y quiénes son esos herederos? Los herederos no son más que sus parientes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de parentesco en el semestre pasado y decíamos que era la unión, era la relación, conexión que existía entre dos o más personas que estaban unidos por un vínculo consanguíneo, un vínculo civil, ¿verdad? Y entonces, y decíamos que uno de los efectos del parentesco era la determinación de la vocación hereditaria. Entonces vemos cómo esto hace parte del derecho sucesoral. Bueno, muchachos, para la próxima clase voy a recordarles algo más de sucesión a título universal y a título singular, y vamos a iniciar con unos modos de suceder. ¿Y cuáles son los modos de suceder? Representación, transmisión, acrecimiento, sustitución, transmisión, acrecimiento, y me falta uno y no recuerdo. Bueno, esos 4 modos de suceder, ojalá vayamos leyendo, porque ustedes tienen un texto que yo les subí en su aula web. Lean para que cuando demos el tema todos podamos participar y nosotros podamos entender. Entonces, el día lunes vamos a empezar con este tema. Por favor, mucha atención. Luego que terminemos este tema, viene lo que es la sucesión intestada. Vamos a hablar de lo que es sucesión intestada. Voy a preguntarles algo. Muchachos, ¿qué día terminamos, qué día iniciamos parciales? ¿Quién la tiene clara? Profe, yo creo que hasta el 26 de marzo. 26 de marzo. Sí, me parece, profe. 26 de marzo. Bueno, entonces nosotros lo que vamos es a adelantarnos bastante. Si no estoy mal, profe? Es del 22 hasta el 26, 27 de marzo. Ok, Sí, nosotros vamos a tratar de hacer como siempre hemos hecho, tratar de hacer nuestro parcial antes que los demás, para que ustedes se tomen el tiempo tranquilo de estudiar sus sesiones y hacer después. Entonces, recuerden que el día lunes vamos a empezar con representación y transmisión. Lo que es sustitución y acrecimiento creo que nos queda para el día martes. Es más, creo que de pronto el lunes, si acaso, vemos lo que es una de las figuras. Necesito que estén muy atentos a estas 4 figuras, aunque se parecen, son diferentes. Y vamos a trabajar muchos casos para que ustedes digan cuándo se da la transmisión, cuándo se da la sustitución, cuándo se da el crecimiento y cuándo se da la representación. Vamos a realizar una actividad
entonces que posiblemente la voy a tener en cuenta. Entonces esa actividad deben estar muy atentos durante este desarrollo de este tema. Y además de eso, por favor, lean. Y ya saben que yo estoy preguntando a diario. Y el que no respondan, yo le pongo un 2 y vamos sumando. Pero el que responda le pongo un 5. Entonces, lean a diario porque a diario voy a estar llamando. Aquí vamos a trabajar. ¿Listo? Y yo voy a sumar cada cuestión que trabajemos. Por otro lado, quería decirles que por favor gestionen su correo institucional, porque no entiendo que el año pasado nos pasamos todos en virtualidad y que aún vamos para el segundo año y todavía no tengamos gestionado nuestro correo institucional para entrar a las clases. Esto nos evita complicaciones en las clases, que entren personas que no tienen por qué entrar, personas que vienen a sabotear, personas que vienen a faltar el respeto. Y se presta para hacer suplantaciones porque las han hecho. Y se presta para que se copien en los parciales, en las actividades, etcétera, etcétera. Ustedes saben eso mejor que yo. Y yo tengo un sensor, hoy se los digo, un sensor que sé cuándo están leyendo. Y cuando se están, inmediatamente se prende el sensor en mi portátil. Este portátil no es colombiano. Este portátil es fuera de este mundo, que solo lo tenemos los hijos de Dios. Entonces, por favor, ajustemos esta situación. No voy a admitir más correo. Aquí me puede estar llegando una notificación de alguien que yo no conozco y no voy a dejar entrar a la persona. Entonces, yo sé cómo se copian. A mí me han pasado muchas cosas. Encienden el micrófono. Profe, ¿cómo es la pregunta? Repita. Y encienden el micrófono. Encienden el micrófono del Google. Y claro, el Google le da la respuesta inmediatamente y me leen y me dicen la respuesta. Entonces tengo que ponerle el 5 a Google y a ustedes les tendré que poner otra cuestión. Entonces, muchachos, soldados avisados no mueren en guerra, por favor. Pongámonos a tono como unos abogados que tienen una dignidad y una ética por encima de los demás. Muy buen día, feliz fin de semana, feliz descanso, que les vaya bien. Laura, yo te llamo. Le voy a pedir el favor a Arnaldo, a Elder. Igualmente, profe. Arnaldo. ¿Cómo? Arnaldo, Elder, Cristian. Ah, no, mentira, Cristian no. Arnaldo. El señor Héctor y María. Y María Hinojosa, sí. Adelante. Los demás pueden retirarse. Muy buen día, un abrazo fuerte. Listo, profe. Excelente, doctora. Recuerden que muchos no grabaron la asistencia de salida. Que no se les olvide. Sí, señores, escriban presente.